viendo, les comento cómo va a ser el parcial. Sí. Después voy a tratar de mandar un mensajito por el grupo para aclarar un poco más que es lo mismo que hemos hablado la vez pasada. Vamos a habilitar como una actividad, un recurso de actividad en el aula virtual. Ustedes van a descargar un Word con un sistema, simplemente lo completan. Es individual, ¿no? Es claro, individual. Completan la consigna. Todo es para desarrollar, no ponemos verdadero o falso porque queremos que traten de trabajar con reflexión, con conocimiento de lo que hacen. Son preguntas conceptuales, todas parecidas o similares a las de los prácticos. Y un caso simulado que han visto en clase de cuenta o inversión, que es fundamental en la cuenta o inversión que ustedes propongan. ¿Sí? Un caso de cuenta o inversión donde ustedes ponen los valores y ustedes analizan los resultados. Como han hecho en clase, entienden. Y si yo por eso estaba mirando qué era lo que habían hecho, lea claro con las dudas. Seguro la profe lo hizo, pero tengan cuidado cuando lo pongan en caso. Digan si es presupuesto, formulación o ejecución. Si es formulación, tienen que respetar el principio presupuestario de equilibrio. Recuerden eso. Yo estaba mirando ahí que tenía una propuesta de cuenta o reversión, un resultado que sí se da en la ejecución, un resultado superavitario o deficitario final, pero lo tienen que aclarar. ¿Sí? Eso es importante. Para ver cómo se ejecutó. No. El presupuesto se formula con esa estructura, se ejecuta con esa estructura, sí. Se consolida al final del ejercicio con esa misma estructura, en esas mismas cuentas, sí. Y se rinde con esa misma estructura. Es más, este autor Las Heras habla que la cuenta de reversión es un tablero de comando olvidado, porque no se le presta atención, digamos, a su estructura, a su formulación. ¿Qué es lo que vieron? Entiendo en contabilidad pública, ¿verdad? Sí. En cuanto a eso, le iba a preguntar porque acá en el formato que nos dio la profe, sí. Teníamos los recursos corrientes, erogaciones corrientes, recursos de capital, erogaciones de capital, resultado financiero y después fuentes financieras y aplicaciones Primero financieras. tenemos, perdón. Recursos corrientes, erogaciones corrientes, ahí va el resultado económico. Ahí está. Los recursos de capital, erogaciones de capital, después sumamos los recursos de la erogación y nos da el resultado financiero. Y después recursos de totales, eso, erogaciones totales, sí. Y la diferencia entre eso, el resultado financiero. Y después de eso, la profe nos dio fuentes financieras y aplicaciones financieras, pero en contabilidad pública teníamos contribuciones y erogaciones figurativas, eso no lo ponemos. Lo omitimos. ¿Por qué lo omitimos? Porque eso, digamos, ese inciso se usa cuando hay un organismo descentralizado o alguna repartición que tiene unidad de organización hacia el presupuesto y le transferimos remesas. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que tienen por el orden de los recursos, remesas y erogaciones figurativas, se compensan. Entonces, se netea, no hace el resultado. ¿Sí? No es un concepto que integra la cuenta de inversión a nivel general como importante, porque es, digamos, un movimiento interno. ¿Sí? Se ven las variaciones más que nada cualitativas ahí, no es que es interna hacia dentro de la organización. Eso por ahí lo toman en contabilidad pública porque se evalúa más la asignación presupuestaria intrainstitucional, o sea, cómo se trabaja con los organismos centralizados. Como eso nosotros ya lo tomamos como dado y no hacemos. Entonces, cuando tenemos que hacer, no lo ponemos directamente en el programa. No. Ahora, si lo querés proponer así, no está mal. Está bien. Además, en el libro que hemos hecho en algún momento, que visto y le agradezco al centro de estudiantes que lo ha vuelto a valorizar. Estaba olvidado ese libro de apuntes que alguna vez hicimos con los profes que ya no están. Ahí está, así como vos lo indicás.
lo miran y quieren proponer ese ejemplo, no hay ningún problema. Al contrario, implica que saben más. Pero no se lo pido a todos porque, digamos, en el orden nacional, ustedes van a mirar las cuentas ahorro e inversión, en general no están mostrando esos incisos. ¿Sí? Bien. Profe, son muchas preguntas para desarrollar. No, es cortito. Digamos que le va a requerir de inversión, depende de cuánto detallista cada uno. El más minucioso va a estar 1 hora, como mucho. Entonces ustedes lo completan en Word y lo cargan de nuevo. Yo voy a dejar invitado a las 23:59 de la mañana. Si llegan a tener algún problema, me avisan. ¿Sí? No sé si hay alguna cuestión. Creo que no, nunca ha sucedido. Además es bastante relajado el parcial. Profe, otra pregunta, porque en los ejemplos que habían dado los compañeros Sí. que vimos en clase, Ajá. estaba el recupero préstamos de, por ejemplo, nosotros teníamos de la municipalidad. Sí. Y la profe dijo que eso no iba en recursos de capital y nosotros en contabilidad pública si lo teníamos ahí. Y ella dijo que iba a consultar con usted cuál era el criterio. Sí. Recupero de préstamos otorgados a municipios. Sí. ¿Sí? Es recursos de capital. Recursos de capital. Eso es cuando, por ejemplo, en el fondo fiduciario o a través del Ministerio propio de Economía o de Hacienda de la provincia, se dan préstamos a los municipios que tienen la característica de ser reintegrable. La devolución se imputa en esa cuenta cuando ellos van devolviendo. ¿Sí? Lo mismo proposamos, por ejemplo, cuando hay fondo fiduciario, la cuenta de ingreso, está la cuenta de egreso en el fondo fiduciario y la de ingreso en el recupero. Estamos otorgados al municipio y dentro de ese, bueno, va cuenta por FOSAM, bla, bla, bla. Eso cuando uno va a imputar ya la partida principal. Así que está bien. ¿Y por qué se les generó duda con eso? Unos compañeros habían compartido el ejemplo y lo habían dado Fuente financiera. en recursos de capital. Ah. Y la profe como dijo que no iba ahí. Ajá. Y bueno, yo sí lo tengo ahí en mi contabilidad pública. Para. No entendí bien entonces. ¿La profe a dónde dijo que va? Dijo que Iba a consultar. que iba a consultar con ¿Esto está bien? ¿Recurso de capital? Ah, Sí. Si no, lo analizan por la lógica. ¿Sí? Fíjate vos, los recursos corrientes, ¿qué características más importantes tienen? los dispositivos. Claro, pero ¿cuál es el concepto más general de un recurso corriente? ¿Son de corto plazo? Más líquido, Bien, digamos. Está recaudado en el ejercicio, sí. Esa es una de las cosas. ¿Qué más? ¿Por qué son recursos corrientes? Claro, tienen habitualidad, tienen, digamos... ¿Son más líquidos? Además, bueno, algunos tienen liquidez, sí. Sí. En cambio, el recurso capital, como su nombre lo indica, es porque uno está, habiendo otorgado un préstamo, recuperando un recurso. Y probablemente es de un ejercicio o de un periodo anterior, entonces lo llamamos recurso de capital. Lo tenemos que estimar ahí. Ahora, ¿por qué puede prestarse a confusión? Mucha gente dice, no, bueno, pero lo pongo en fuente financiera. ¿Estaría correcto ponerlo en fuente financiera? Ahí estaremos debajo de la línea.
¿Va arriba de la línea o debajo de la línea que dice la regla? El profe Aguilera les habló de la línea, Sí. la famosa línea, no. El resultado financiero es el que divide esa línea, siguiendo al autor Aguilera también. ¿Sí? Si yo lo pongo debajo de la línea, implicaría que un recurso yo lo estaría tomando prestado. ¿Entiendes o no? Y cuando es un recurso propio, que yo lo estoy recuperando, por eso va en recurso capital. Y con eso ya no hay duda. ¿Sí? Por las dudas, repasen el clasificador. Si no lo tienen a mano, en la materia que damos en el primer cuatrimestre, que es la mitad de la aula todavía, si no la estuvieran revisando, hay un clasificador resumido, sintético, que es el que yo le dejé al profe Aguilera, que yo estaba antes que él en la materia, no sé si él lo sigue usando, y si no está en el libro que dejamos en la copiadora. ¿Manejado el libro fotocopiadora? Perdón, que regaló el centro de estudiantes, que se referimos. El de apunte de contabilidad pública. Si no está, me avisan y yo se lo subo al grupo. ¿La GEA llegando al centro de estudiantes de la casa estudiar? ¿Ah? ¿La GEA? No, vi que también han entregado el apunte de contabilidad pública, pero a la materia que correspondía. Pero para hacerlo simple, sobre todo considerando a Lucero, que ella no ha cursado probablemente la misma materia que ustedes, lo vamos a facilitar en el grupo. Ya me lo anoto porque me puedo olvidar. Tengo que subir varias cosas. Después les voy a subir algo que les voy a mostrar ahora en clase sobre indicadores. Me viene bien el aviso. Clasificador. Es un clasificador sintético, ¿no? No está detallado. Bueno, tiene lo más importante. ¿Qué otra duda más tienen? Aprovechamos. ¿Pudieron ver uno de los videos? No. Son más aburridos, profe. Por ahí les recomiendo, si pueden mirar, de todo eso, tienen, no sé, son algunos más cortos. El de Otak es un autor muy reconocido. Por ahí. Tiene un perfil muy interesante, contador, sociólogo y doctor en economía, y tiene un postdoctorado en Estados Unidos. Es un lindo perfil para que lo escuchen, hablamos repito. Y el otro que me gustaría que lo conozcan ya más del área integradora, porque ahora importa mucho la geopolítica, información general, Malamud, ese es politólogo, pero si pueden escucharlo, para que lo conozcan, me pareció interesante compartirlo. No les voy a evaluar nada de eso, solamente para contribuir a que tengan más información, más visiones distintas que las que tenemos nosotros. Bueno, vamos a tratar de hacer cortas las clases, si se pueden repasar, tanto para el parcial de hoy como para el de mañana, si es que no hubiera más dudas o consultas. En el práctico 1, donde dice el concepto de administración financiera pública, bueno, el PERMUI, el libro del PERMUI es directamente la definición de la ley. Bien. Y después dice las características de la administración financiera. Yo lo busqué. Está en el mismo concepto que está en la filmina. Si vos lo mirás, está en la filmina. Sí, lo tengo en la filmina, pero ¿cuál sería? Es el conjunto de órganos, normas, procedimientos. Sí. ¿El desglose sería? Sí, desglosarlo. Desglosar. La característica es que hay sistemas, órganos rectores, órganos ejecutores. No me acuerdo cuál chica me consultó de ustedes. Se me fue el nombre. Justamente la misma pregunta. En clase práctica no lo pudieron ver. Lo íbamos charlando, pero como eso después era que teníamos que entrar
nombrar los conceptos y trajimos entonces. Está bien, no importa, pero porque ese es el concepto que está en la terminal en el conjunto de órganos, normas, sistemas y procedimientos destinados a la obtención del recurso público y la aplicación para la obtención del bien común, Sí. o de la finalidad de utilidad social, o como le guste decir. Mira la característica, la desglosamos al concepto. Claro, desglosan el concepto derivándolo en sistemas, órganos rectores, órganos coordinadores, que se basan en los principios de centralización normativa, descentralización operativa, donde algunos funcionan. Esto es muy amplio, ustedes pueden poner los elementos más básicos y tienen organismos que tienen características de ser organismos centralizados y descentralizados dentro de la estructura organizacional, que implican que obtienen recursos que provienen de la normativa vigente en el orden constitucional y leyes complementarias, y se aplican a través de la inversión en las distintas erogaciones que debe hacer el Estado, ya sea por funciones, finalidad. Si ustedes quieren ser exquisitos, van por ese lado, pero me conformo que me digan que hay órganos, que hay una organización de sistemas, ¿sí? Los principios de centralización normativa, de centralización operativa y la finalidad última del Estado es el bien común. Ya eso está contemplando todas las características, ¿sí? La administración financiera. Y eso sería lo más importante. ¿Qué otra cosita? ¿Nada? ¿Sí? Bueno, por ahí si se le ocurre después me lo dicen, vamos a pasar otra clase de... Como ustedes saben, hoy nos toca, hablamos del cronograma, del planeamiento, nos toca ver gestión por resultado. Solamente una unidad cortita como para que no nos tenga tanto tiempo acá. Aquí estamos en la unidad 8. ¿Sí? Y bueno, en práctico hemos acordado con la profe que se pasa para que lo vean en conjunto con la otra unidad, el práctico 8. No va a haber clases mañana. Ya vamos a pasar un aviso por el grupo, pero si ustedes me ayudan a difundirlo mejor, así están libres mañana todo el día para trabajar tranquilos. Bueno, entonces, justamente, cuando hablamos de gestión por resultados, necesariamente nos lleva a entender el concepto de nueva gestión pública. Van a ver en mucha bibliografía este nuevo enfoque que tiene como 5 pautas a tener en cuenta. Una justo la que estamos hablando, ¿me puedes recordar tu nombre? Vale. Con Vale, hablando de los sistemas, porque es una de las características de la administración financiera pública. Es decir, que cuando se habla de la nueva gestión pública, que es la antesala de entender a la gestión por resultados como un parámetro, el Estado tiene que tener una visión de conjunto, y eso tiene que ser una visión donde se integren sistemas, subsistemas, esté todo funcionando en forma interrelacionada. Y hoy agregamos que debería estar en línea, que debería estar fuertemente integrado y además fácil de ser auditado y tener todas las consideraciones de ciberseguridad, ¿sí? Porque estamos en una era nueva, que es la era de la información. Otra cuestión es que los sistemas tienen que apoyar la toma de decisiones, y tomando la visión de la era que la cual comparto, tiene que haber una posición de toma de decisiones, si se quiere, si ustedes quieren ver dentro de las variables de los campos biológicos, y siguiéndolo a Aristóteles, una visión más justa.
Es decir, no ir por los extremos. El Estado no puede estar ni ausente, como indica la definición clásica, ni ser un Estado que tenga demasiada intervención. Sí tiene que estar en su justa medida, y eso es lo que respeta también al Estado en base a la nueva gestión pública. El Estado de buenos y los mejores servicios y productos. Para eso también otra característica que tiene que tener es que tiene que haber control de los resultados patrimoniales de los funcionarios. Miren lo que les digo, es una antesala de la unidad de ética pública, ¿no? Es decir, que los funcionarios deben ser lo más idóneos y por lo tanto también estar disponibles y tener toda su información actualizada. Una visión importante de esto también en la gestión pública que sugiere el autor Las Heras es que pase a ser una hacienda de erogación, que lo habrán escuchado también en Contabilidad Pública, a ser una hacienda de producción. ¿Qué significa ser una hacienda de erogación? Es como hablar de un Estado que solamente se destina a gastar, así como recauda los recursos, los invierte, los gasta, sin tener en cuenta hacia dónde van, sin medir, sin tener ningún tipo de información. La visión productivista del Estado está abrazada de ese punto medio que digo, que es, para poder hacer una intervención precisa y justa, poder tener la información y de qué manera, es lo que vamos a ver en el día de hoy, estableciendo parámetros, puntos de intervención, materializándolo en indicadores, por ejemplo, ¿sí? O en áreas programáticas, estudiando las necesidades que plantea la sociedad. Entonces, de la manera en que los insumos que se incorporan al sistema productivo del Estado sean de cualquier tipo, financiero, tecnológico, recursos humanos, nos permita ofrecer los mejores bienes y servicios. Esto que les digo me parece muy lindo, muy interesante, requiere un trabajo de reestructuración, de reordenación del Estado, de mejora de su calidad institucional muy fuerte, y que está vinculado al último punto también, que es la posibilidad de auditar, que es un tema muy propio nuestro, que es que la auditoría no solo se haga técnicamente como la conocemos nosotros, sino que sea una auditoría o una fiscalización social, ¿sí? Por ahí, no sé si han escuchado hablar de la auditoría social, ¿sí? Entonces, que todos los funcionarios tengan a disposición, está vinculado con el punto también que dije sobre la disposición patrimonial de los funcionarios. Es decir, en la auditoría social, no nos imaginemos solo el presidente, el ministro, el gobernador, sino todos los funcionarios, con la salvedad que les digo que hay muchos autores que entienden que los funcionarios públicos no son solo esos de primera línea, sino absolutamente todos. Hasta el último nivel de escala de funcionamiento del Estado tienen que estar a disposición y deben dar respuesta a la sociedad. Ahora bien, hecho esta introducción, vamos a diferenciar la gestión tradicional basada en normas y procedimientos, ¿sí? Es como el presupuesto tradicional que ustedes estudiaron, ¿verdad? Si hacemos un paralelo, solo toma como base la legislación, ¿sí? No es más relevante que la información que tenemos en base a lo que se ha normado. Esa costumbre la tenemos por nuestra herencia europeo-continental, ¿sí? Si nosotros vamos al trasfondo de la cuestión, ¿por qué todos los países latinoamericanos nos importan mucho las normas? Bueno, es por la herencia jurídica que nos trajeron desde la colonia hasta nuestros días. Ahora, la nueva visión, que es más orientada al sistema anglosajón, otros países como Estados Unidos, Inglaterra, cierta parte de Europa, la parte nórdica de Europa, toman la gestión por resultados, no solo basándose en las normas, porque para ellos el enfoque jurídico no está
tan fuerte la parte legislada, sino la jurisprudencia por un lado y la costumbre por el otro. Y entonces ahí lo que tratan de dar como foco es la responsabilidad. Escucharon hace unos días que se quiere emitir una ley para que un funcionario sea responsable por generar erogaciones que no tengan financiamiento. Esto está un poco englosado acá, ¿sí? Y se toma justamente el modelo anglosajón porque es que se entiende como que daría el basamento a esa nueva legislación. Y fíjense qué interesante esto del rendimiento del organismo público, ¿no? Esto ya vamos a ampliar un poco, en donde no solo se ve la cabeza de la organización, sino al equipo. Es decir, cuál es la respuesta que está dando el funcionario, el ministro, pero también todo el resto del equipo, sea secretarios, directores, con lo cual están todos siendo evaluados, ¿no? Esto es muy interesante y da pauta de que es un sistema complejo de implementar. Hoy no está vigente estos tableros tengan que aplicar ustedes gradualmente de acá en adelante. Bueno, que también vemos que la sociedad está exigiendo. ¿No les parece que es lo que la sociedad exige un poco? Que el funcionario, pero también el resto del equipo al cual uno consulta, toma responsabilidad de lo que está haciendo y le dé algún tipo de satisfacción a la demanda que tiene la gente. Y eso es real, ¿no? Fíjense que siguiendo el modelo de gestión pública, ¿cómo se ve la legitimidad? ¿Cómo la sociedad va a decir, este Estado me da una respuesta que yo quiero? Varios organismos se han expresado sobre eso. Uno es la GAO, que es una organización internacional que sugiere indicadores sobre el cumplimiento del Estado. Tiene sede en Estados Unidos, fíjense, seguimos un modelo anglosajón. Lo que ya hablamos sobre auditoría social. Una cuestión interesante que también se ha tomado en este mismo esquema como base es la Carta del Ciudadano de Inglaterra. Vieron que se ha puesto muy de moda que algunos organismos tienen publicada la Carta del Ciudadano. Bueno, eso se originó en Inglaterra. Ustedes saben que es una monarquía parlamentaria el sistema de gobierno que ellos tienen, pero más allá de eso, el Estado en los niveles operativos donde brinda servicio a la comunidad para tener una mejor relación con su sociedad, ha establecido una carta de compromiso, donde se establecen derechos y obligaciones de ambas partes, del organismo y de los ciudadanos. Y se sabe qué se espera de cada uno. Entonces, por ahí es algo que queda explicitado y se ha tomado como base en estos modelos de nueva gestión pública. Y algo que conocen ustedes tal vez de otra materia, siguiendo con lo de la legitimidad, son las normas ISO. ¿Sí? Que bueno, el autor las toma como para ponerlo al Estado, pero me parece que simplemente como una referencia más. ¿Sí? Una referencia más para que el Estado pueda mirarse al espejo, pero bueno, esto es como cuando vieron el cuento de Blancanieves, estaba la reina que se miraba al espejo y quería que si era más bonito o no. Y el Estado se mira al espejo, creo que se va a asustar, porque está horrible. Está horrible porque sus respuestas no coinciden con lo que hoy existe la sociedad, yo creo que en ningún lugar. Y es muy complejo de que se traslada del esquema anterior a uno nuevo. Va a tener que pasar a ver generaciones jóvenes como la de ustedes que lo van a ver cambiar gradualmente. Por suerte eso va a ser así seguramente. Entonces, a nivel general, esos puntos. Ahora, ¿qué pasó en el país? ¿Por qué les digo de lo de las normas ISO?
ya tenemos un montón de legislación. En primer lugar, antes que todo esto, no puede dejar de mencionar en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, que, les vuelvo a decir, ¿de dónde fue tomada en su mayor parte? Su base doctrinaria. Un tercio. Y el resto de la Constitución norteamericana. Entonces, seguimos con un modelo anglosajón, donde de alguna manera ha contrastado con lo que bien Vale dice, es decir, un modelo anglosajón con un modelo europeo, que si bien son antagónicos, podemos encontrar un complemento, hay que buscar el punto medio, ese punto justo que nos recomienda Aristóteles, ¿no? Y luego, después de la Constitución, y como ustedes saben, en la historia del país ha habido reformas del Estado, ¿sí? Como la que hoy está siendo realizada por este gobierno, que este gobierno se miró en la reforma del Estado de los 90. La primera reforma del Estado, ahora ya veo porque no estoy mirando, no leo las letras de allá arriba, es porque no me gusta los anteojos. Quería hacerme el juego con ustedes. Ahora sí, se hizo la primera reforma del Estado se plasma en la ley 24629, que se considera como reforma 2. Vieron que, no sé si lo escucharon alguna vez al presidente del Milei, que dijo reformas de primera generación, reformas de segunda generación. Bueno, dentro de las reformas de segunda generación de los 90 es que estaba estos conceptos de gestión orientada al ciudadano, medición de los resultados y la jerarquización y participación de los recursos humanos. ¿Por qué se considera de segunda generación? Porque se entiende que primero se han hecho las reformas estructurales. Las reformas estructurales, ¿cuáles fueron? Descentralización, privatización y desregulación. ¿Sí? Hablemos, bueno, una de las que en particular me afectó a mí, que fue la privatización de Alto Zapla en Jujuy, no ha afectado en forma directa, ¿sí? Después otras empresas como GESA. ¿Por qué me afectó? Porque mi papi trabajaba en Zapla, Comunitaria, un Corolario. Esa privatización, ustedes saben que tenía dos características: o la venta de activos directamente, como la conocemos, o la concesión de empresas, ¿sí? Para que el sector privado las opere. La descentralización es lo que también estamos viendo. Por ejemplo, en materia de obras públicas, hacer un nivel de gobierno subnacional se haga cargo del desarrollo de la obra pública con sus propios recursos. Y la desregulación, lo que también estamos viendo que hace el Ministerio de Desregulación de Sturzenegger, creo que se llama. Sí. Bueno, esas son las reformas de primera generación, las reformas estructurales. Y estas que vemos acá son las de segunda generación. Dentro de las reformas de segunda generación tenemos nuestra ley de arbitraje financiero y control, nada más y nada menos, que trata de reorganizar la administración financiera contabilidad. ¿Saben que su precedente fue la ley de contabilidad propiamente dicha, y va a ver la redundancia, que era una ley muy buena, pero que tenía como problema? No tenía el esquema sistémico, es decir, muchos organismos trabajaban fuertemente, pero no se relacionaban. Entonces, por ahí se presupuestaba de una manera, se ejecutaba otra cosa, se recaudaba otra cosa, y nadie se comunicaba con nadie. Entonces, un desorden total y absoluto. A la vez que no había un control que realmente esté haciendo un seguimiento pormenorizado de la gestión presupuestaria, entre otros aspectos, ¿no? De la gestión patrimonial también, y de la gestión financiera. Entonces se organizan los sistemas de control interno y externo, como ustedes lo conocen, además de los sistemas de administración financiera, gubernamental, de tesorería, contabilidad de crédito público, y los sistemas de contratación y administración de bienes del Estado. En la provincia de Jujuy sigue siendo regulada por una ley
un decreto ley del año 57. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende cómo fue surgiendo todo esto entre armados, no? Bien. Entonces, otros antecedentes legales de la ley de solvencia fiscal. Dentro de todas las reformas que se han ido haciendo, esta ley de solvencia fiscal ya fue posterior, esta fue del año 2002, que trata de buscar algo que ya busca la Constitución, que ya busca la ley de administración financiera, allá por el año 92, recuerden que ya desde el año 1992 la ley de administración financiera, acá en el 2002 y años después seguimos viendo lo mismo, equilibrio, cuotas fiscales y después los programas. Ahí se toma lo que yo les decía, aquel modelo inglés, ¿no? De cartas compromiso y se trata de incorporar a la gestión pública bajo ese esquema de la nueva gestión del Estado. ¿Qué implicaba? Observar cuáles son los compromisos que toma la administración pública y los organismos y asignar recursos en base a esos compromisos. ¿Okay? Algo medio ilusorio en aquel momento, pero bueno, quedó planteado así. Esto es como cuando las empresas hacen un spot publicitario para que compremos y nosotros compramos, ¿no? No sé. O te hacen encontrar la necesidad, ¿sí? Qué sé yo, alguna bebida gaseosa, la publicidad dice, bueno, te llenas de amigos, todo, y vos te ves en eso y entras en la publicidad y compras, ¿no? El Estado también vendía lindos conceptos que después nos explicaron, ¿no? Porque la verdad, en honor a ella, esto quedó aplicado parcialmente. Como también quedó parcialmente aplicado la ley de responsabilidad fiscal. Por más que me duela decirlo, es la verdad. A pesar de que es una norma muy importante, esta ley de responsabilidad fiscal, la 2597, que surge en el 2004, con la adhesión de todas las provincias y los municipios, establece algo interesante que nos sirvió de mucho, que son los indicadores, que miden la eficacia y eficiencia, por ejemplo, entre otros indicadores, la de recaudación, por un lado, y la del gasto por el otro. Una de las cuestiones que se hace ahí es que siempre todo se tiene que hacer en paralelo, ¿no? Orden nacional y provincia. Por eso es que cuando se adhiere a la provincia, tratan de tomar muchos parámetros de esa ley, ¿sí? No es que hacen copias, sino que la adhesión implica que tienen que ajustar los indicadores a las realidades provinciales. Ahora bien, ¿cómo se compone el sistema? Un sistema de gestión por resultados se compone por 4 subsistemas. El de responsabilización, como vimos, pues nosotros tenemos que encontrar cuál es el funcionario que está dando respuesta o no, identificarlo, y cuando estamos siendo identificados con un examen, yo mañana lo voy a identificar a ustedes, voy a buscar la responsabilidad de ustedes para ver si han estudiado o no, a la vez que en su sistema de desarrollo personal. ¿Por qué se habla de su sistema de desarrollo personal? Dirán, bueno, porque en este sistema, el sistema complejo, lo que se busca también es que el recurso pueda dar respuesta a su función. Entonces se trata de formarlo. Entonces se trata de hacer un desarrollo profesional de ese recurso. Sobre todo esto hago un paréntesis. Ustedes saben bien que muchos de los recursos del Estado no es novedad para ustedes. ¿Cuál es uno de los problemas que tienen? Falta de habilidad. ¿Sí? No están formados para el puesto en que están. No creo que sea algo que les diga nuevo o no están de acuerdo con eso. ¿Sí? A nivel general, no hablemos solo de los funcionarios electivos. Podemos decir, bueno, funcionarios de carrera, muchas veces están puestos ahí, ya sabemos por qué, sistemas que no están dichos técnicamente y no se los deja de lado, sino que se los da con este enfoque, tratando de formar para que puedan dar respuesta a los resultados que se les piden. Bueno, suscitemos el movimiento de control y evaluación que va a ir viendo cómo van funcionando las distintas variantes del sistema, y el de gestión que va dándole dinámica a mí. No es una concepción teórica del sistema de gestión por resultados.
Por ejemplo, fíjense, ¿no? Lo que les decía, el desarrollo personal que busca fortalecer la idoneidad. ¿Por qué hablo de idoneidad? La idoneidad lo establece la Constitución. La idoneidad es un principio rector para el acceso a los cargos públicos. ¿Sí? La idoneidad fundamentalmente se da en algo que ustedes están haciendo hoy acá, formándose, obteniendo una carrera universitaria, que es lo que uno soñaría encontrar en el Estado, pero no, les puedo asegurar que no, por más tristeza que nos dé, encontramos muchos recursos que no tienen esa formación o porque no han tenido posibilidades, por X situación. Entonces lo que se hace es tratar de dar capacitación e incluso incentivos. ¿Sí? ¿Quién estaba trabajando en rentas? ¿De ustedes? Ay, me comentó que estaban en rentas. ¿Ya no están? Sí. Anda. ¿Recuerdan tu nombre? Aileen. Capaz por comentario de tu compañero vos sabés que ahí está el incentivo de recaudación. ¿Sí o no? Bueno, este es Yo soy del sector de recaudación. Ajá. Ese, pero incluso es proporcional para todos los empleados. Antes del bono. ¿Ah? El bono. El fondo de estímulo. El fondo de estímulo que después se reparte de acuerdo a lo que se recauda. Sí. No sé si a los chicos, vos fuiste en calidad de pasante. Sí. No sé si está previsto como un concepto remunerativo para ustedes, entiendo que no. Pero bueno, por eso te decía por ahí que has enterado, por comentario, que lo deben tener muy reservado el personal de planta permanente. Es casi un sueldo más. Sí. Es muy importante para ellos. Entonces, está apuntando a esto, o sea, que se capaciten por un lado, pero también quieren una mejor prestación del servicio, digamos. ¿Sí? ANSES también lo tiene. ANSES a mí me tocó en un tiempo trabajar en ANSES y tal, como operativo. Les aclaro. Como que no tuve ningún reparo ni a trabajar para aprender. A mí siempre me gusta ir a las áreas donde hay más acción, porque para estar, digamos, como funcionario firmando es aburrido. Y fui a atender al público donde vi cómo funcionaba el sistema de incentivos. Cuando más personas atienden, se les paga un proporcional de sueldo en un incentivo que digamos, es mayor cuanto más atención tienen, pero tienen un parámetro, ¿sí? Que es 100 personas por día de mínimo. Pasando esas 100, se cobran el incentivo, por debajo no. Estuvo lindo hasta que los gremios flexibilizan ese parámetro y hacen que todos lo cobren, así tengan 10, 20, o hagan paro. Entonces ahí va contra el sistema. Vieron que entonces ahí eso achata la gestión pública y después vemos que la sociedad esperen, pero el lance no me da respuesta, no sirve. Y después a ellos mismos se los acusan, o lo acusamos. La sociedad, si uno mira en las redes sociales, como les dice cosas a los empleados de lance y al funcionario, todo, va en contra de ellos mismos, digamos, porque la sociedad espera cierta prestación que después no se da, donde ellos no se están dando cuenta. Que tontos, no deberíamos habernos echado atrás con el parámetro. Pero bueno, esta es una discusión larga, ustedes sí me la entienden, porque somos todos técnicos, pero por ahí entran cuestiones políticas o gremiales y parece que no hay un entendimiento. En fin. ¿AFIP también? AFIP también lo tiene, sí. Entre otros organismos. Sí, son varios los organismos que tienen estos sistemas de capacitación que tienen, por un lado, capacitación con asignación de cómo funciona. Cada curso de capacitación, ese sí lo tengo yo, te da un crédito. ¿Sí? Se van sumando esos créditos y a lo largo de la carrera administrativa te permite acceder a los tramos, al tramo inicial, el tramo intermedio y el tramo avanzado. Tantos créditos y cada antigüedad vinculada a la carrera de la persona va pudiendo acceder a los tramos. ¿Sí? Se tienen que rendir
habiendo acreditado los cursos, porque los cursos te dan 20 créditos de acuerdo a las horas, ¿sí? Y si es evaluado o no, si es online, si es sincrónico, asincrónico, etcétera, etcétera. Hay más cosas para contarles, pero no nos alcanza el día. Y eso te va permitiendo ascender en la carrera administrativa. Y el tramo es un porcentaje que se adiciona al sueldo. Tramo inicial 15%, intermedio 20%, avanzado 30%. Entonces, es interesante cumplir con la capacitación. Y el incentivo funciona cuando está asociado a la producción, decía la atención de ejemplo, cuando hay atención al público en ANSES, atención al público en renta es por la tarea integral, es decir, la recaudación, la producción integral. Eso para contarles, porque después, bueno, lo otro ya lo hemos mencionado, ¿no? Una cuestión, a ver, que también me gustaría contarles es la programación presupuestaria, que es algo que ustedes conocen, ¿no es cierto? En su sistema de gestión, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad hacemos la programación de la ejecución presupuestaria? Minimiza la incidencia del déficit de ejecución, ¿sí? Es un desafío muy fuerte porque justamente, no sé si a ustedes les tocó mirar el presupuesto de la provincia, ¿sí? Pero la provincia tiene un déficit gigantesco de ejecución, se traduce en deuda flotante. Y si ustedes lo miran, ¿no?, al presupuesto, ¿qué se tiene que hacer? Al cierre del ejercicio, la deuda flotante que no se ha logrado cancelar se consolida y se incluye como una aplicación financiera para cancelar el próximo ejercicio, porque se transforma en deuda. O sea, y sí o sí el Estado se tiene que hacer cargo. Como ya no podemos imputarla al presupuesto general sobre la línea, la tenemos que poner debajo de la línea, en la amortización, ¿sí? Con ese concepto. Deuda flotante, ejercicio 2025, consolidada el 31 de diciembre, X monto, y yo he visto que es abismal que tiene la provincia. Asusta la cifra. Pobre profesor, con razón no pudo venir y le tenían dolores gigantes de cabeza. ¿Sí? Esto me hace acordar a una profesora que dice una cosa es formular el presupuesto y otra cosa es ejecutarlo. ¿Sí? Es como, ustedes no han cursado todavía formulación de proyectos, me dijeron que no cuántas veces y no me acuerdo yo. Había un autor, creo que ya se lo dije, esta anécdota, chileno, pero muy reconocido, que se llama Nasir Zapat Chaín, no sé si lo pronuncio bien, muy reconocido, no sé si en Perú es conocido Lucero, ¿exacto? No sé, bueno, no. Decimos que Perú no. ¿Es verdad eso de con Chile o no? ¿Ya están bien con.? No se quiere. Bueno, en eso nos damos la mano. Este autor lo que decía es: una cosa es formular el proyecto, ¿sí? El proyecto de inversión, y otra cosa es llevarlo a cabo, ¿sí? Es decir, crear una empresa, como por ahí les cuento que pueden hacerlo, digamos, como formular el proyecto es una cosa, en el papel, en la propuesta uno lo hace, pero después llevarlo a cabo es otra cosa, ¿sí? Lo mismo pasa en el Estado. Además de sumarle todas las complejidades que ustedes se imaginan y que conocemos de lo que vamos estudiando. Bueno, hasta acá se va entendiendo. Espero que sí. Bueno, ahora, ustedes saben bien que para poder materializar todo esto de la gestión por resultados, ¿qué necesitamos? Indicadores, ¿no? Bueno, por ejemplo, mañana yo voy a poner el indicador de cada pregunta, van a estar 2 puntos. ¿Sí? Ahí voy a poner un indicador de producción de cada uno de cómo va dando respuesta a la consigna. Entonces, esa va a ser mi forma de medir a ustedes como estudiantes.
lo mismo la nota, lo mismo la promedia, etc. O sea que lo que quiero decir que el indicador es un elemento central que ustedes ya lo conocen. Si ustedes conocieron los conceptos, ¿se acuerdan que un día creo que hicimos un repaso de los conceptos más fuertes que propone la ley de administración financiera, que era eficacia, eficiencia y economía para medir la ejecución presupuestaria? Bueno, tratando de recordar, economía lo podríamos resumir en gastar menos, o lo menos posible, o tratar de minimizar la incidencia de los costos en materia de insumos, ya sea en la adquisición de los mismos o en la utilización de ellos. La eficiencia bajo la consigna de gastar bien, es decir, mejorar la relación insumo-producto, producto-insumo. La eficacia bajo la consigna de gastar sabiamente y llegar a la meta. Y el autor le agrega 2E. Bueno, él habla de las 5E, entonces agrega 2E, que es la efectividad, gastar a tiempo, vinculado a la gestión de la ejecución presupuestaria. Es decir, tratar de optimizar, por ejemplo, en materia presupuestaria, el cupo que tiene todo técnico, que es el déficit. No es solo el cupo para un gobierno, es el cupo para cualquier técnico, ¿sí? Porque cuando no tenemos recursos para pagar a los proveedores, somos los técnicos los que tenemos que dar respuesta, por ahí el proveedor nos viene a ver a nosotros, no al funcionario, eso es lo más grave. Y la efectividad. La otra es la que habla de la efectividad, que bajo la consigna de gastar sabiamente, dice él, que tiene que ver con tratar de este esquema más general, tratar de acercar la oferta de servicio público a la demanda que tiene la sociedad. Ahora bien, ¿cuáles eran los 5 entonces? entonces te vuelvo a resumir. No, porque sí tengo eficacia, Economía. eficiencia, economía, efectividad y la quinta. Economía, eficacia, eficiencia, efectividad, ejecutividad, perdón. A veces ni yo me entiendo mi propia letra cuando no por eso es que dude. Bueno, y sobre todo si no sé. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y ¿Sí? cuál era la ejecutividad? Ejecutividad es gastar sabiamente. Es decir, buscar la congruencia entre oferta pública y demanda de la sociedad. Bueno. Esto no les voy a aburrir, ya sabemos, ya estamos hablando de hace rato, por qué evaluar la gestión pública, bla, todo el lindo. Me gustaría ir leyendo el indicador. Como ustedes saben, el indicador, no es la primera vez que lo ven, es encontrar una unidad de medida, básicamente, ¿sí? Yo les decía, bueno, ¿cómo lo voy a medir? Tratando de hacer una nota de acuerdo a la producción que uno hace. Entonces, siempre busca comparar. Un indicador, uno de las bases para poder elaborar, uno dice, bueno, es fácil elaborar indicadores, depende. Hay indicadores que son más simples de definir y otros más complejos. Y otros que tal vez en la primera definición no se dejan ver, entonces hay que estudiarlos para irlo derivando mejor, ¿no? Entonces, encontrar esa unidad de medida es lo más claro, es decir, cuál sería, digamos, la columna vertebral del indicador. ¿Qué tipo de unidad de medida podemos tener? Por volumen de trabajo, ¿sí? Ahí vemos los puntos intermedios de X producción o de X desarrollo, o por producto final, ¿sí? Por volumen de trabajo sería lo que yo voy a evaluar en un parcial, ¿sí? Cada uno de los puntos que ustedes hagan es un volumen de desarrollo o de concepto. Y la otra manera de medirlo es por producto final, es decir, la totalidad. Se mira no solo una parte, sino la totalidad
de un producto o servicio. Entonces yo, por ejemplo, eso lo voy a ver hacia el final del cuatrimestre, que vale, cómo cumplió con los parciales bien, vino a clase, me preguntó, era responsable, 10. ¿Sí? Alfredo, para no retarlo a ustedes, Alfredo no vino, se dormía, no prestaba atención, 2. Bueno, entonces, eso en cuanto a lo de medio, pero también hay una cuestión a tener en cuenta que tiene que ver con llevarlo al indicador a una categoría programática, es decir, nunca puedo establecer un indicador aislado, ¿sí? Yo los indicadores pedagógicos que elaboro son en función del planeamiento que yo hice de la materia. Ese es mi programa o mi plan de acción, ¿sí? Porque les presento la cátedra. Todo mi planeamiento, todo lo que proponemos, ese sería el área programática. Lo mismo en el Estado, nosotros tenemos que tratar de definir áreas programáticas donde establezcamos metas y producciones limitadas. Y esas áreas programáticas se desagregan, ¿sí? En programas, subprogramas, con producciones parciales, o sea, vemos volúmenes de trabajo parciales y productos finales. Siempre vamos a ir haciendo eso porque cuando establecemos un programa, se va haciendo una agregación. Es como un análisis. ¿Se acuerdan cuando estudiaron en sociales? Tenían sociales, ¿verdad? El análisis deductivo. ¿Cómo era el análisis deductivo? Iban de lo general a lo particular. El inductivo de lo particular a lo general. Bueno, de alguna manera esto lo que hace es desagregar para que desde lo general, de lo más global, ustedes lleguen a lo más específico. Entonces van desagregando plan, programa, proyecto. Y plan, programa, proyecto con metas parciales y metas finales en cuanto a agregado de valor parcial y final. A su vez, el proyecto, ¿en qué se desagregan actividades? Las actividades que se desagregan en tareas. Esas desagregaciones, cada una de esas desagregaciones nos va a permitir establecer indicadores. ¿Sí? Yo voy a tener un indicador muy concreto a nivel de tarea, por decir así, en una unidad de servicio público, una tarea, lo que más vemos así, la enseñanza de alumnos, esto lo estamos haciendo, la enseñanza áulica o las horas clase, ¿sí? Depende. En el nivel primario tendríamos que establecer enseñanza áulica, en el secundario horas clase. En la universidad también podríamos hablar de horas clase, módulos. Y lo que se viene son los créditos, lo que les dije, los créditos académicos. Entonces, de esa manera yo les agrego lo más específico, pero también, así como mido eso que es más concreto, tengo que medir la integración de ese indicador. ¿En dónde se integraría el indicador hora clase o enseñanza frente al alumno? En el subprograma atención de educación de nivel inicial. Subprograma atención de educación nivel primario. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ya vamos a ver ejemplos y vamos a aterrizar todas estas cosas que parecen muy lejanas. Y lo que yo quiero que sepan es que esto, así como vimos la cuenta de reinversión financiera que tiene conceptos, cuando nosotros tratamos de trabajar con indicadores, estamos llegando al presupuesto por programa sin querer, pero queriendo. Entonces acá estamos encontrando cómo sería la propuesta del presupuesto por programa. Nosotros no vamos a encontrar una partida presupuestaria como se desagrega actualmente, tal cual lo vieron en cuota pública que ustedes veían en el presupuesto. ¿Ustedes veían un presupuesto real o simulado en los ejercicios? ¿Simulado? Simulado. Bueno, entonces ustedes veían recursos corrientes, jurisdicción provincial, tributarios, recursos
impuesto inmobiliario, bla, bla, bla. No vamos a ver eso. En un presupuesto por programa, lo que vamos a ver es curso de acción X, ¿sí? Y para ese curso de acción vamos a tener recursos corrientes, ¿sí? de rentas generales, que van a encontrar también dicho tanto en la jerga como en la bibliografía, que provienen de los impuestos, ¿sí? Es decir, no tienen una asignación específica de recursos afectados. ¿Cuál es un ejemplo de recursos afectados si se acuerdan? Ejemplo de impuesto a la combustión. Exacto. ¿A qué está destinado el impuesto a la combustión? Mantenimiento de la carretera. Una parte para las carreteras y hay otro que es para el FONAV, ¿sí? Tiene varios componentes del impuesto a los combustibles, por eso es tan caro. Inclusive creo que un perro es más económico y el combustible acá es bastante caro. Entonces, porque tiene mucha carga impositiva. No hay una asignación específica, entonces puede financiar cualquier partida del presupuesto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando uno hace un presupuesto por programa? En la implementación del mismo vamos a tener, sí, indefectiblemente asignaciones específicas de recursos a determinados gastos, porque lo vamos a poder demostrar, lo vamos a poder medir. Entonces, todos esos recursos que provengan de rentas generales, por ejemplo, financiarán programas de educación nivel inicial, ¿sí? Ese programa de educación nivel inicial se dividirá en subprogramas. Si hay alguna profe acá, me va a ayudar para que no cometa errores. Por región, ¿sí? Subprogramas de educación nivel inicial, región 1, región 2, región 3, porque la provincia está regionalizada en la educación, no sé si sabían eso. Entonces, cada región a su vez va a tener su programa, escuela 1, escuela 2, escuela 3. Y ahí asignamos los gastos, docentes frente al alumno, docentes administrativos, y ahí vamos a ver los sueldos recién, sueldos de esas personas, gastos operativos para el área pedagógica, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver recursos que están asignados a estos gastos, no están en la masividad de las rentas generales financiando lo loco todos los recursos del Ministerio de Educación cruzados, encima que por partida simple la ejecución del presupuesto de la provincia peor, porque no podemos rastrear para dónde van y para dónde vienen los gastos y los recursos. Entonces, no sé si me logro explicar la transición de un sistema tradicional a uno por programa, que muy probablemente le toque hacer a ustedes, requiere de un estudio de hacer la mejor forma de que esto vaya migrando. ¿Cuál es la recomendación si ustedes lo hacen? Que la migración primero se focalice en las áreas más grandes de impacto presupuestario, indudablemente en la provincia de educación. Es el ministerio más grande, con mayor cantidad de recursos humanos y con mayor conflicto. Porque cuando ustedes vayan a hacer los gremios, que van a asignar programas y ya no van a destinar recursos generales para financiar toda la educación y qué bonito el ministro reparte así como un papá bueno a los hijos, dinero, no, sino que cada escuela va a tener X plantel docente, los recursos van a venir para ese plantel docente y si sobran tendrán que ir a otro lado. Ya no voy a tener escondido, hay muchos administrativos que están ahí escondiditos, cobrando en la casa, mirando la televisión, que puede suceder, ¿vale? Sucede. Seamos sinceros porque estamos pendientes de la profe. Yo hace muchos años trabajaba en educación y Sí. en ese momento había un hombre que el único trabajo era ir a buscar cambio al banco macho. Es decir, y estaba la cuenta de saludador, sería. Claro, ¿ven? O sea, ojo, no estoy diciendo que se lo despida, sino que ese señor por ahí sería útil, no sé, acá izando la bandera en casa de gobierno, se verá el mejor perfil que tiene. Bueno, es una evaluación muy compleja. No es fácil porque, claro, los gremios los ameninos van a cogotar. Si ni más lejos, una de las cuestiones que cumple la cuestión de trabajo sindical, el gremio casi
recibí un par de golpes, así que estoy muy acostumbrado yo, pero me preocupan ustedes, son jovencitos, hasta que uno tiene cierta experiencia, cómo enfrentarlo. Entonces hay que tener una paciencia no sé, para explicar que esto es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque a esa escuela no le va a faltar nada. ¿Sí? Si van a estar bien asignados los recursos, no le va a faltar un docente, se va a hacer las previsiones. ¿Qué suele suceder en las escuelas? Vale, vos me vas a ayudar. ¿En qué área de la educación? No, yo estaba en tesorería. Tesorería. Decía Bueno, ahí. el corazón Sí, era un desastre. Bueno, a ver, no me vas a dejar mentir. Generalmente, ¿qué pasa con los docentes? Muchas veces hay que cubrir las suplencias, ¿no? Entonces, se van a poner los recursos frente al alumnos titulares y los suplentes. Entonces, no se va a dejar de lado a nadie. Pues muy probablemente metan, digamos, algún tipo de licencia X. Entonces, lo que nunca hay que permitir es que no haya clase. Entonces, siempre va a haber un docente de reposición, mira como les digo yo, que sea escucha mi mata, o un suplente, ¿sí? Como en el término de los docentes. Y no va a haber nadie que sobre entonces los recursos que sobran, por decirlo así, ¿no? Que no los podemos utilizar acá, los derivamos a otras áreas donde sí sea necesario. Educación y salud son áreas sensibles con las que requiere un trabajo muy fuerte haciendo esto. Y demostrando, o sea, planificando, haciendo planta de trabajo, programándolo y estableciendo cuánto van ganando cada uno de los funcionarios y cuántos directivos son realmente necesarios en la escuela. O tal vez no sé si son necesarios, muchas veces los docentes son los únicos que están al frente y no tanto los directivos, me parece. ¿Cuál es tu visión, Marta? Lo que pasa es que cuando uno está adentro, por ahí ve tantas carencias. Contanos, porque los chicos y yo queremos escuchar. Contanos. En realidad eso de las suplencias, todo, yo no sé si se va a poder en algún momento hacer el presupuesto por programa, porque todos sí lo van a rechazar los docentes, porque hay muchos docentes que ponen una licencia tras otra, y si los chicos sí se quedan sin clase, y por más que vayan los suplentes, cuando vuelve solo para pedir otra suplencia. Y por ejemplo, hay docentes que hace un montón, que no, años llevan sin trabajar por licencias, por ejemplo, psiquiátricas. Y por ejemplo, cuando les toca volver, bueno, dicen, bueno, por fin va a volver, y sacan el suplente, y solamente vuelven para firmar ese día. Me saca otra licencia. Y el chico, hasta que le vuelven a asignar el grado otro suplente, va el directivo que no le hace hacer nada. Y está, por ejemplo, pierden la continuidad de los chicos. Pero bueno, todas esas cosas sí se ven después. Pero más que nada ahí nosotros veíamos todo, no solamente el caso de los docentes, veíamos todo lo que era los gastos del mismo ministerio. Por ejemplo, había me acuerdo en su momento, unas mujeres que iban a pedir una impresora nueva y llevan así, ella fuimos a sacar el presupuesto. Todo. Perdona, Vale, pero era para una escuela. No, era para el mismo ministerio, eso para un área del ministerio. Ah, No se podía hacer así, pero el había insistido, han aceptado, se compró y resulta que la impresora, en ese momento el único que vendía el repuesto era el que le había vendido la impresora, el único que vendía los tonos. Y eran carísimos. Suele pasar eso, sí. Claro, pero el problema es que ya estaba hecho, después yo tenía la factura y no sabía ni qué Para hacer. probar, ¿no operaba la restricción de la adquisición de bienes capital? ¿Estaba por debajo Sí, del pero... monto? No, Tuvo que ser autorizado por el estaba ministro. autorizado. Por el ministro. En ese momento yo trabajé hace muchos años, estaba autorizado, el contador de ley autorizaba todo eso con su firma, siempre levantaba el teléfono y decía, Sí, se paga. Y yo tenía la facturita y no tenía ni expediente, y no sabía qué hacer, y tenía la facturita en la mano. Pero se llamaban así, días así, siempre. Es decir, por la mala gestión y como decía eso de que había que hacer
vale de tu experiencia. Eso de tener ya una factura de un gasto realizado, ¿qué errores tiene? Auditen eso. A ver, chicos, sugieran cómo se tendría que haber hecho eso. No sé, yo creo que se tendría que haber armado primero un expediente con la solicitud y hacer no solamente un presupuesto, sino ir a varios lugares. No, había mucho así, igual. Las rendiciones de todos los sectores eran un desastre también, pero bueno. Sí. Bueno, ahí vemos que en la práctica la ley de administración financiera no funciona y no es lo que nos dicen tan bonito en los medios. Por eso yo les digo, siempre, aunque ustedes no lo crean, siempre se ve esto de que el choque de las dos bases filosóficas de nuestra legislación se materializa. Esa práctica, esa experiencia que vos me das, es una práctica cotidiana, ¿sí?, del latinoamericanismo, digamos, donde está muy poco respetada la ley, ¿sí? Versus nuestra doctrina anglosajona, que lo permite, porque digamos, la doctrina anglosajona se basa en la experiencia, en lo que se va haciendo, pero en lo que choca para nosotros es que no se ajusta a la normativa, que es la base más fuerte de nuestra legislación. Sí, ellos, bueno, justificaban diciendo que si no tenían, por ejemplo, en su momento la impresora o si no se les proponía la caja chica, se iba a paralizar. Entonces, que ellos justificaban eso así, si cada cosa que salía la justificaban por la urgencia. Que esas compras se hacían por urgencia. No, o esos gastos. Esos gastos, ninguna normativa de contrataciones son de urgencia. Sí, yo igual no quería discutir. Bueno, ustedes saben los casos que estaban ahí. de las contrataciones directas, cuáles son las excepciones, y no es una de esas. No es una excepción que vos la puedas incluir en una urgencia. Bueno, ahí si los órganos de control hubieran funcionado realmente, el control de la ley hubiera mínimo. Tendría que haber entrado en un proceso de responsabilidad del tribunal. Bueno, en ese entonces estaba el tribunal de cuentas. Sí. Bueno, como hasta el día de hoy los órganos de control están buscados, pintados, no funcionan. Son instituciones que no. Bueno, eso atenta contra la democracia y no da respuesta a la sociedad. O sea, el efecto es boomerang. La sociedad cada vez va menos a votar, menos cree todo lo que hacemos, ni siquiera ustedes creen lo que yo les estoy enseñando, se aburren y botesan, y no los culpo porque esto es lo que es. O sea, nosotros lo que estamos viendo es lo que es. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan que dar respuestas como técnicos, tienen que enseñar a los políticos qué es lo que es. A mí me pasó también con un abogado que me discutió a muerte, quería gastar de más de lo que. Y ellos creen que saben. Entonces, no saben lo mucho de paciencia que tienen que empezar a manejar, y sobre todo el trato con las personas, porque si les cuesta, les recomiendo que lo trabajen en eso. Como una sugerencia, por favor, no. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más o aportar algo más de esto? A mí me importa mucho escucharlos en estas experiencias que hacen aquí. Lucero, contanos algo de Perú. En este momento no he trabajado. No importa, pero a ver, los órganos de control allá se llama Contraloría General de la República, ¿puede ser? Sí. Eso es, digamos, el órgano de control externo. ¿Y qué tal? Porque ustedes, lo que yo veo es que los funcionarios de van presos. Ahí lo vi la actual presidenta ya tiene 3 pedidos de juicio, yo creo que va presa en diciembre y termina su mandato. Al año. Al año. Ya queda, digamos, se van como el fuego que ellos tienen y ya la pueden enjuiciar. Tiene como 3 pedidos de. Sí, tiene ya varios, pero ella se lo que quiere con lo que. ¿Vos cómo la evalúas? No estoy a favor de su gobierno por la forma como entró al poder. Bueno, no sé si los chicos por ahí miran, está más o menos hablando de cómo entró la actual presidenta Dina Boluarte al gobierno.
Ayúdame usted. Ayúdame. El antiguo presidente que en ese momento estaba, Pedro Castillo, Sí. fue revocado porque quiso hacer un golpe de Estado. ¿Y eso se demostró? No se demostró, porque al final él no quiso hacer eso, sino solo el cierre del Congreso. Ah, nada menos. Ajá. Entonces solo quiso hacer el cierre del Congreso, pero como no tenía un buen asesor ni nada por el estilo, no sabía cómo era eso. Bastante mal eso. Él es maestro, ¿no? Sí, es justamente el profesor, pero como prácticamente era del campo, se podría decir, Sí. no tenía muy buen conocimiento de lo que es la gestión pública y todo ello. Claro. Incluso sus asesores eran sus sobrinos, por lo que no llevaba ese conocimiento. Y al querer hacer eso, como la mayoría de los que se encuentran en el Congreso no lo aprobaban, con eso peor hicieron que lo saque, no tiene aire. Y lo denunciaron por golpe de Estado y ya está ahorita en la prisión, en la cárcel. Entonces el Congreso la designa a Dina Boluarte. Esa era No. congresista. Dina Boluarte era su vicepresidenta. Ah, esa es la vicepresidenta. Sí. Pues se aplicó a la sucesión. Pero o sea, el pueblo no aceptó eso porque ella, o sea, al momento de que hagan su campaña, decían en el momento que Pedro Castillo salga del mandato, yo me voy con él. Y entonces, al momento de que ella subió, era como que, no, yo me quedo aquí, yo no me voy. Ajá, no quiso dejarse, no quiso apoyar a su propio partido en ese momento. Y es que todo el mundo se molestó por eso y es como que la odiaron. Y entonces hicieron paros y huelgas para sacarla del poder. Hubo varios muertos y los paros y las huelgas fueron muy consecutivas. Y hasta el momento, había sí huelgas, paros de 2 o 3 días, pero ya es por las puras, porque hubo muertes, todo, y aún así no quiere salir del poder. ¿Y eso termina en diciembre? Termina el próximo año en julio. En julio. Le queda un año casi. Yo he visto que casi todos los expresidentes están en Todos. Toledo, no sé si los chicos son jóvenes, pero están. Fujimori es de la época Armen, padre, que ya murió acá. ¿Y sigue vivo? No, ya murió. Ya murió. Pero está la hija, por eso me confundí, ¿verdad? Keiko. Aún quiere todavía ganar la elecciones. Quiere ganar. Después Toledo también está. Toledo está en prisión. Está Ollantumala. Ollantumala también está en prisión. Alan García ya murió, pues bueno, pero también lo sentenciaron, pero él se mató. Todos los presidentes. ¿Cuál no entonces? Todos. Yo creo que ninguno. Bueno, funciona la justicia en tu país, ¿no? Tarde, pero funciona. Sí, bastante, son muy rigurosos. Yo veo que cualquier cosa se denuncia. Eso es lo que por ahí quería traer a comparar con nosotros. Bueno, gracias, Lucero. Bueno, no les voy a hablar por este teórico, ya sabemos que los indicadores son importantes. Bueno, acá estamos en lo que era medida. Bueno, acá estaba el ejemplo de la clase. Esto en la parte pedagógica. Y si quieren, nos vamos a la parte que también es importante de la salud, paciente atendido, ¿sí? Por ejemplo. Otro tema que también se le toca aplicar presupuesto por programa, que va a ser paralelo en la parte médica, va a ser bastante complejo. Bueno, acá está, mirá, vale, que vamos a repasar los conceptos de indicadores de eficiencia. Relacionan el resultado y costo, por ejemplo, un programa, yo le daba ejemplo, ¿cuándo va a ser eficiente? Cuando tenga el menor costo posible, ¿sí? O sea, la mejor aplicación de insumo para elaborar los bienes y servicios que se proponen, ¿sí? Por ejemplo, para materializar los indicadores de eficiencia,
tendríamos que ver, por ejemplo, algunos aspectos. Rendimiento de un servicio prestado en relación al costo. Y bueno, ahí la parte de salud que estamos tratando de tomar como ejemplo sería muy difícil, porque por ejemplo, un paciente atendido, ustedes saben que un paciente atendido, por ejemplo, un paciente oncológico, ¿saben que un paciente oncológico, paciente con cáncer, su tratamiento es muy costoso, muy elevado, y hay que ver la evolución, o sea, no sabemos si la aplicación de los recursos que se han dado por los distintos tratamientos va a tener efectividad 100% de darle la vida o mantenerlo con vida. Porque por ahí el rendimiento sería muy frío medir, bueno, sigue con vida o no. Ahí hay que buscar otra manera de evaluar, sería más fácil ver esto en patologías de menos complejidad, ¿no? Enfermedades transmisibles, gripes, estacionales, etc. ¿no? Siempre, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba del estándar o del parámetro ese que medía la producción en los ejemplares de ANSES, que tenían que atender 100 pacientes, perdón, 100 personas por día? Ese es el famoso estándar, ¿sí? Bueno, que ahora no se cumple nada. Siempre va a haber una referencia, un parámetro, un estándar para comparar. O sea, cuando uno formula un indicador, además de establecer bien una medida que es su esencia, es importante esto resaltar, digamos, contra qué lo voy a comparar. ¿Sí? Es como cuando ustedes que están estudiando y me dijeron el estado contable. ¿Sí? ¿Qué están analizando el estado contable en práctica? ¿Pero qué? Busquemos un ejemplo. Es un nuevo balance, digamos. O sea, balance mensual. ¿Indicadores o resultados verticales han sacado? No, indicadores nada. Nada de indicadores. En el indicador de análisis e interpretación de los estados contables, ahí analizamos Sí. el indicador. Ajá, bien. Bueno, tomamos ahí para no practicar. Bueno, cuando ustedes hacen indicadores y hacían análisis de interpretación de estados contables, Lucero, vos viste contabilidad, ¿no? ¿Sabes de contabilidad? De contabilidad específicamente no, pero de análisis e interpretación de los estados financieros. Bien. Dame un ejemplo porque quiero que ustedes me ayuden a encontrar un ejemplo dentro del estado financiero y un indicador que ustedes puedan encontrar en donde comparen año contra año. ¿Qué se les ocurre? ¿Año con año? Bueno, 2 años distintos de funcionamiento de una empresa. Y algo más adentro. Patrimonio. Solvencia. La solvencia. El endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento. ¿No les suena? Sí. ¿A qué les suena? A la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal, ¿sí? Ha tomado esos mismos indicadores, no con esos nombres tal cual, pero sí, digamos, vamos a mirar más adelante la cuestión de solvencia, la cuestión del endeudamiento, son fundamentales. Y eso para ver si puede funcionar con sus propios recursos, hasta cuándo puede endeudarse, etc. Pero digamos, el parámetro es de la magnitud, la dimensión de los recursos operativos o del activo, ¿sí? Y ahí estará el parámetro o con qué compararse. O, como decías, entre periodos, ¿sí? Bueno, ahí está. Alguien había trabajado en el Instituto Seguro, me parece que bueno está presente. Gasto en prestaciones médicas por beneficiario, ¿sí? Esto es muy simple. Gasto en programas alimentarios respecto al número de beneficiarios, gasto en programas de empleo respecto al número de beneficiarios y así. Siempre esto no es lo definitivo, porque cuando uno va estableciendo los programas va a encontrar un montón de otras definiciones, pero estos son a nivel general, unos ejemplos que pueden encontrar. Los chicos que están en renta gasto han incurrido en la recaudación de impuestos de ingresos brutos, ¿sí? Este gasto de recaudación
muchos colegas lo estudian fuerte antes. ¿Por qué les parece que lo estudian fuerte? O los especialistas de tributación. ¿Qué les parece? Para que no sea más costoso recaudar que ingreso. Indudablemente, es decir, para simplificar todos los procesos administrativos que están incluidos en la obtención de ese recurso, ¿no? Si no, tal vez hasta es innecesario recaudarlo. Hay un montón de impuestos, no sé si le contó la profe. Cuando hicimos la jornada esa con el señor este que viene de la subsecretaría de Relación Fiscal con la provincia, explicó que hay muchos impuestos que realmente no tiene sentido seguirlo recaudando, porque es más costoso tenerlo que aplicarlo, que es lo que como beneficio se obtiene para aplicarlo a la sociedad. Y eso hay que evaluarlo también en todos aspectos. Sobre todo cuando uno tiene organismos que tienen recursos propios, organismos descentralizados, por ejemplo. Bueno, eficacia es más fácil de entenderlo porque refleja el grado de cumplimiento en relación a una meta o algo programado en un periodo. Simplemente vemos el desvío entre lo programado y lo ejecutado, es algo más simple. Entonces ahí es cumplimiento de recaudación de impuestos. Si se ha estimado tanto, si recaudamos cuando hacemos esta ejecución presupuestaria, si se estima 100, recaudamos 100 en realidad, si se recauda menos, es lo no esperado, ¿no? Y nos llevaría un déficit de recaudación. Bueno, cumplimiento del plan de trabajo público, algo ilusorio en estos días, cumplimiento de la programación de la ejecución presupuestaria, fundamental. Y así tienen muchos otros ejemplos. Bueno, otros indicadores similares están el insumo, cuántos son los recursos que se emplean, de productos, que un poco les hablé, cuántos son los bienes y servicios creados, el impacto. Siempre los cientistas sociales, colegas, no los de ciencia económica, por ejemplo, los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, etc., nos dicen que nosotros siempre hablamos de esta palabra impacto, ¿no? Cuando ustedes hagan posgrados, bueno, siempre está la discusión, por lo menos a mí me tocó, porque siempre en la propuesta de tesis, impacto de, por ejemplo, punto, la recaudación de tal impuesto, impacto de la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal, impacto, o sea que ya saben que es de alguien de ciencia económica porque no enamoramos de esta palabra. Entonces todas las tesis van con esa palabra y nos están haciendo desterrarla o cambiarla porque no les gusta. Y si no, no prueban la tesis. Bueno, referenciales proporcionan información sobre algún tipo de acción que desarrollan los organismos gubernamentales, ¿no? ¿Qué se le ocurre como indicador referencial? ¿Qué puede ser? Información cualitativa o cuantitativa adicional sobre organismos, por acciones desarrolladas por organismos. ¿Qué se le ocurre de lo que vimos? ¿Se acuerdan cuando estudiaron en pantalla pública la ley complementaria permanente del presupuesto? No. Bueno, en esa ley lo que se incluye son aspectos que derivan de la aplicación de ese presupuesto. Por ejemplo, cuando hay un plan de trabajo público, ¿sí?, en cuánto ejercicio se va a llevar a cabo, son anexos al presupuesto. Y ahí tenés indicadores referenciales. Las referencias son los periodos en los cuales se va a ejecutar la obra prevista. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, los indicadores de los que les había adelantado que propone la ley de responsabilidad fiscal. Y están diferenciados por segmentos conceptuales. Lo fiscal y financiero, stock de deuda por habitante. Les digo que esa mejor no saberla. Número de beneficiarios con jubilación o pensión, ¿sí? Número de aportantes activos de la ANSES respecto. Bueno, esto es lo que habla todo el mundo, todos los políticos van diciendo que hay como 10 personas jubiladas por aportantes, etc. De gestión, gasto de personal, por ejemplo, de gestión pública de gasto, gasto de personal de la dirección de renta. Respecto a esto, lo que les digo, que les gusta a los contadores, gasto del personal de la dirección de renta respecto a la recaudación, para establecer cuál es el gasto tributario.
¿sí? Gasto total de la función salud por habitante, número de beneficiarios del Instituto de Seguro por persona empleada, ¿sí? Y así. Tienen muchos otros conceptos. Número demográfico que era de salida de nacer. En el momento era 72 años, ahora se amplió, ¿sí? La esperanza de vida está rondando los 80 años en la Argentina más o menos. La tecnología que hay y demás. Creo que por eso quieren aumentar la edad de la jubilación. Lamentablemente sí, yo ya me quisiera jubilar hoy. Después nos ponen a los 45, 40, bueno. De recaudación, porcentaje de recaudación y así. Esos son, digamos, distintos conceptos. Y para finalizar, yo sé que están cansadísimos, vamos a hablar del reporte por programa, que ya se los adelanté. Lo que trata de hacer es asignar a las categorías programáticas, diferenciando entre un programa proyecto, hasta llegar dentro del proyecto a actividades y tareas, las jurisdicciones y entidades que conforman la administración pública. Es decir, va a ser un presupuesto consolidado programático y que trata de determinar bienes y servicios para hacerlo con este concepto general e interesante de manera eficaz y eficiente, como ustedes saben qué significa. ¿Cuáles son las ventajas que facilitan la ejecución y control? Como lo vimos en el ejemplo, como vimos cómo se podría extrapolar en la parte educativa, con los comentarios adicionales principales, la complejidad que lleva eso. Y esto es la consigna que obliga al funcionario o técnico con un programa de acción para cumplir con metas. Es decir, es más desafiante el presupuesto por programa. No es simplemente asignar partidas, personal era 1000, bueno, haciendo la fórmula polinómica para el año será 3000 y demás. No, acá es realmente lo que se necesita. ¿Sí? Por ahí les digo, intermedio del presupuesto por programa, en algunos países hizo la prueba del presupuesto base cero. ¿Saben qué era el presupuesto base cero? ¿Lo estudiaron en alguna materia? ¿Lo escucharon nombrar? Sí. ¿Cuál era? Se arman las partidas sin tener en cuenta, digamos, el ejercicio anterior. Es como si uno presupuestara siempre desde el inicio, digamos, ¿no? Hacerlo de nuevo, digamos. Exactamente. O sea, no, ahí es como que no se ve el tema continuidad, ¿no? Los valores históricos que tanto entendemos los contadores. No, acá vemos como si fuera la primera vez que presupuestamos. ¿Sí? Es muy difícil, digamos, de llevar a cabo, pero, digamos, algunos técnicos sugieren que cesa la transición al presupuesto por programas en las provincias como la de Jujuy, que no lo tienen. ¿Sí? Lo cual sería más bien una cuestión solo técnica, o sea, si trabajaría solo en la legislatura, por decirlo así, donde los técnicos tendríamos que convencer a los políticos, bueno, esta sería la manera de presupuestar y con las cifras que hoy tiene el presupuesto de Jujuy, sería este el presupuesto base cero. Como para ver si eso fuera un punto intermedio solo informativo para que ellos lo tomen como base y decir, bueno, hacia esto tenemos que ir. Y bueno, las características son la asignación de recursos, que tiene objetivo alcanzar, no mira lo anterior, sino que, digamos, se establecen metas en cuanto a los distintos sistemas que nos componen, ¿no? La parte educativa, la prestación del servicio educativo, la alfabetización inicial, secundaria, primaria, en cuanto al servicio de salud, la atención programática, sea por patología o por niveles de complejidad. Y lo que trae el presupuesto por programa como una herramienta muy fuerte es la previsibilidad. ¿Sí? Que hoy, por ejemplo, el presupuesto histórico no la tiene al 100%. Yo le aseguro que ni el gobernador sabe si cuenta con los recursos que llega a fin de año, porque permanentemente va a tener que estar buscando recursos genuinos. No por nada es que esta consolidación de un nuevo grupo de gobernadores buscan, entre otras cosas, recursos adicionales para el reparto de los fondos que antes eran discrecionales, el fondo de aporte del Tesoro Nacional, el famoso ATM, como para zanjar su
enormes déficits que tienen, y eso nos da cuenta de que no tienen predecibilidad, ¿sí? Es un problema que los técnicos todavía no están resolviendo, que capaz les toca a ustedes, no capaz, es seguro, más seguro que es muy probable que esto se venga, muy bueno que lo sepa. Bueno, con esto llegamos, hoy no les voy a dar gusto, están cansados, quiero que descansen. Y me quiero preguntar a los hermanos si tienen dudas. Quieren criticar, sin hablar mal de algún político. A su disposición por consultas y todo. ¿Hay una cuestión, duda, consulta que tengan? ¿Esto entra al parcial? ¿Esto entra al parcial? No. Era miremos el plan de trabajo así. Son hasta la unidad 7. O sea, hasta el control.